Violencia es el uso de la fuerza, del poder o la amenaza que puede ejercer un individuo sobre otra persona o sobre un determinado grupo o comunidad en específico. Es este poder, esta fuerza que puede ocasionar lesiones graves en otro individuo, ya sea psicológico, físico, llevarlo a lesiones graves que incluso pueden ocasionar la muerte de esta persona. La violencia además crea sufrimiento físico y psicológico. La violencia por la regular hace que las personas se sientan menospreciadas, se sientan eh, mentalmente afectadas. Siempre son actos que afectan a la persona o a un grupo de personas, dicho sea de paso, y que las hacen sentirse, o sea, sentirse mal, minimizarse, eh, incluso contra nosotros mismos. O sea, podemos violentarnos nosotros mismos con pensamientos negativos, con acciones que nos hacen sentirnos inferiores a otros. Considero que hay o ha habido un incremento de la violencia de todo tipo, no solo violencia hacia la mujer, que es la que más común existe o que la que más se ve o la que más se habla. Estamos hablando de violencia con los niños, violencia hacia los ancianos, o sea, todo tipo de maltrato. En estos tiempos donde hay una crisis social, donde hay una pérdida de valores, producto de la misma situación, creo que la violencia ha aumentado en la familia, en el ambiente familiar, en las escuelas también. Creo que ya es un problema social la violencia como tal. Sobre todo en la adolescencia, hay muchos jóvenes que portan armas, hay mucha droga que ayuda a influenciar sobre este aspecto y creo que tenemos que enfocarnos sobre este tema. La migración también ha generado violencia porque muchos niños han quedado a cargo de los abuelos, de tíos, de otras personas que no son sus padres y por supuesto son diferentes generaciones conviviendo y eso trae violencia. Los abuelos a veces, por esta misma situación que existe, no están como que muy preparados algunos para poder llevar la crianza como tal de los niños, porque los abuelos son una ayuda, pero realmente la crianza es de los padres. Por lo que el fenómeno migratorio creo que sí que ha afectado muchísimo, que ha aumentado, ha permitido que aumente el nivel de violencia también en el seno familiar. Debemos tratar de trazarnos unas metas, reglas, medidas que puedan corregir esta violencia. Primero, detectarla, detectar quién es el agresor, ver qué lo conlleva a ello y tomar medidas con esta persona. Enseñar, capacitar, trabajar mucho, sobre todo en las escuelas, que los niños conozcan que a veces un bullying es una forma de maltrato y cómo debemos corregirlo, cómo debemos aceptar a las demás personas como son para no llevarlos a cometer esos tipos de actos violentos contra ellos. Hay que influenciar mucho sobre los padres, en la escuela, y creo que ese aspecto es, y no sobre todo los jóvenes, ya también está lo que es la familia, los matrimonios, hay mucho homicidio, mucha violencia, mucho golpe, hay muchas cosas. Siempre he dicho que la educación desde los primeros años es muy importante. Darnos y darles a nuestros niños y niñas suficientes herramientas para que crezcan siendo empoderados, para que crezcan teniendo una autoestima elevada, que sepan que ni ellos son mejores ni los otros son mejores que ellos, o sea, que existe una equidad, que se valoren y que sepan valorar a los demás como son con sus diferentes características. Y pienso que eso, si comenzamos desde los primeros años, siempre va a tener un resultado positivo en lo posterior. Y para mí eso es lo más importante. Y también, bueno, con actitudes positivas,
ante la violencia. Yo siempre digo, la violencia genera violencia. Si somos violentos con los demás, pues eso es lo que vamos a recibir a cambio. Y por lo tanto tenemos que actuar de forma positiva ante este tipo de acciones. Existen espacios que permite ayudarlos, permite darle orientaciones para que ellos sepan cómo manejar todas esas situaciones en la familia y, y que puedan llevar una convivencia pacífica, una convivencia en armonía, en paz, es decir, que pueda haber un hogar donde sea un ambiente agradable, donde sea un lugar donde los niños, los jóvenes, los adolescentes puedan vivir y todos podamos convivir de una forma pacífica. De una forma u otra, ¿quién no ha sido violentado en algún momento de su vida? Para ponerme de ejemplo, ha habido varias ocasiones públicamente en la sociedad que hay personas que han tratado de violentarme de forma u otra, en una cola, en lo cotidiano que se vive, debido a la carga de estrés que tienen las personas y pues transmiten esa carga a través de la violencia. Y realmente es muy desagradable. Siempre hay una historia que me afectó y que nunca lo supe hasta años después, y fue en el momento de dar a luz a mi hija. Nosotros tuvimos, o sea, nunca se habla mucho de la violencia ginecológica y es algo que en las mujeres nos afecta muchísimo. Como ya les digo, no supe que me había afectado hasta años después. Y es que realmente cuando estuve en el procedimiento de dar a luz a la niña, tuvo que terminar siendo una cesárea porque intentaron inducirme al parto y no resultó. En ese momento, pues, tuvieron que romper la fuente. Eso es una cuestión muy agresiva porque es una varilla de metal que se introduce y rompe la fuente en ese momento. Ahí, bueno, se dieron cuenta que la niña no iba a nacer por parto natural, ya incluso había hecho, o sea, era meconio, había hecho caca en mi vientre y por lo tanto había que, con más rapidez, hacer la cesárea. ¿Por qué digo que fue un acto violento? Porque incluso tuvo repercusiones posteriores, desde el punto de vista psicológico y desde el punto de vista físico. Yo fui paciente de la consulta de patología de cuello por unos años y fue precisamente por una lesión provocada por ese acto que me llegó a tener un estado inicial de un cáncer, carcinoma in situ, y bueno, por suerte estoy bien de salud y nada, en una consulta de seguimiento por 10 años, pero todo eso conlleva pues una acción que me afectó psicológicamente y físicamente. Hablar sobre la no violencia es un tema bien complicado, pero es solamente compartir una experiencia bíblica que nos puede ayudar en este momento para poder reflexionar. Es la historia de Abisai, que era sobrino del rey David, uno de sus valientes y de los 3 de la compañía que siempre andaban con el rey. David estaba siendo perseguido por el rey Saúl y quería matarlo. En un momento, David y Abisai salen juntos en exploración y llegan al campamento de Saúl. Se encuentran que el rey Saúl y todo su ejército, era la noche, están dormidos plácidamente. Entonces, Abisai, reaccionando rápidamente, ve y le dice a David: oh, hoy te ha entregado Jehová en tus manos a tu enemigo. Incluso está su lanza en su cabecera. Con un solo golpe lo voy a matar. Y David entonces responde, tiene dominio para responder y dice: no, nunca. Yo levantaré mis manos contra el ungido de Jehová. Que Jehová haga su voluntad en esta historia. Nos ayuda para diferenciar dos cosas importantes si queremos ser abanderados de la no violencia. La sociedad, y más la cubana, y más a los hombres cubanos, nos impone siempre reaccionar.
Incluso se nos enseña, si alguien te agrede y no puedes con tus manos responder rápidamente o reaccionar rápidamente, hazlo con un palo, con una piedra, pero no te puedes quedar dado, como decimos los cubanos. Sin embargo, en la historia, Abisai reacciona, pero sin embargo, David responde, porque tiene tiempo bajo la dirección de Dios por su fe para pensar qué plan va a hacer Dios para terminar la historia. Por lo tanto, a través de la fe es más importante que podamos entender, a través de la fe en Dios, que debemos responder, que da tiempo a pensar, a ver las diferentes variantes u opciones y que no responder o rápidamente reaccionar, que es más que responder. Definimos entonces que Dios nos ayude siempre con el poder de su Espíritu Santo a responder donde tenemos opciones para actuar con dominio propio. Si reaccionamos, somos entonces parte de la violencia. Dios nos ayude a poder siempre ser gente, que es bien difícil, que responden y no que reaccionan. Dios les bendiga.